Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Región al Mundo, este programa traído por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y además también por el proyecto CLAR 2030 y por la Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy vamos a conversar de otro tema que tiene que ver justamente con medio ambiente, pero además del tema de la Constitución. Hoy el tema del medio ambiente ha estado mucho en la palestra, no solamente a nivel político, sino que también a nivel mundial, y es bastante importante entendiendo que la crisis climática ya se instaló y lo único que nos queda en este momento es ver de qué forma podemos empezar a milanar un poco sus efectos, pero también de qué forma los propios países están tomando sus decisiones y claramente sus cartas fundamentales, las cartas magnas, las constituciones son la base de los estados en lo que ellos pueden o lo que no pueden hacer. Y para conversar de eso tenemos a dos grandes invitadas hoy día. Primero vamos a comenzar a presentar a Marta Juliá. Ella es abogada, doctora en Derecho y miembro asociado del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Universidad de Córdoba en Argentina. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a aprovechar también de introducir a Verónica Delgado, abogada y doctora en Derecho por la Universidad degli Studi di Roma en Italia y docente de Derecho Ambiental de la Universidad de Concepción. Verónica, también, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por la invitación y sobre todo por poder compartir con Marta. Oye, es algo que a mí me encanta de estos programas, es que en general en ustedes mismos como docentes se ve mucho el cariño que se tienen por justamente llegar adelante, llevar proyectos, llevar investigación, y eso de verdad es súper bonito y se los felicito porque normalmente uno entiende que dentro de la academia hay ciertos lados, por ejemplo, en tanto los que estén a favor o en contra de algún tema, pero en general lo que está llevando adelante todo lo que significa el medio ambiente y lo que podemos hacer con ello ha sido gracias a la academia. Así que de verdad algo que yo se lo felicito siempre a las académicas cuando reconocen el trabajo mutuo o cuando les gusta el trabajo que realizan. Así que por esa parte aprovecho de felicitarlas. Y vamos a Muchas gracias. comenzar. Y te Gracias. agrego que el derecho ambiental tiene mucho de mujeres. Sí, El derecho ambiental es una disciplina que nos motiva, no sé si porque tenemos esto de cuidadoras por naturaleza, y es encantador ver cómo se desarrolla la disciplina en toda América Latina con mujeres. sí, de hecho. Nos vincula a distintas disciplinas, nos vincula en los distintos países. Por esto nuestras relaciones entre docentes son muy importantes porque tenemos que observar, conocer, difundir las herramientas que tenemos y aprenderlas de los otros, así que es muy importante. Exacto, y justamente la relevancia de esto es eso, que podemos mostrar todo lo que ustedes hacen, lo que ustedes investigan y lo que han llevado años, ¿no es cierto?, de estudio, llevárselo a la gente para que también entienda la importancia que tiene el tema del medio ambiente. Y comenzando de lleno al tiro con esto, hay algo que es súper básico, ya lo explicábamos justamente en la introducción, que tiene que ver con las cartas fundamentales de los países. La carta fundamental, la constitución, la carta magna, como le quieran llamar, es la base justamente también de los estados y de las políticas que pueden tomar los propios estados para sus ciudadanos. Pero también hay que entender que tiene un rol fundamental en el tema del medio ambiente. ¿Cómo entendemos el rol de una constitución, tanto en el tema argentino como chileno, en el cuidado del medio ambiente? Marta, comencemos con usted. Bueno, yo voy a hacer un poquito de contexto rápido. Adelante. El primer movimiento de reformas constitucionales que empieza a incorporar el tema del medio ambiente se produce en los años 70 en Europa, luego pasa en América Latina en los 80 y fíjense que en Argentina, las provincias argentinas en los años 80 incorporan anticipadamente en sus constituciones cuestiones ambientales. Argentina recién va a incorporar lo ambiental en su reforma constitucional en 1994, ya transcurrida la reunión de Río del 92, que marcó ya una visión acerca del desarrollo sustentable, de los principales derechos, y eso le va a dar una particularidad a la incorporación de lo que nosotros llamamos la cláusula ambiental en la Constitución argentina, donde define el derecho y el deber que tienen los ciudadanos para gozar de un ambiente sano, pero en el marco de un desarrollo sustentable donde también se tienen en cuenta las generaciones futuras. Y se establece un concepto amplio de lo que es el ambiente, que incorpora el patrimonio natural, cultural, la biodiversidad,
la educación, la información, y por primera vez en Argentina también se va a hacer una distribución de las competencias que tiene la nación y las provincias en legislar en materia ambiental. Así que en una síntesis muy rápida te he hecho el contexto y los principales rasgos que tiene la Constitución argentina en su artículo 41, que es el que incorporó la reforma constitucional de 1994. Y yo te puedo agregar en el contexto chileno que nosotros tenemos una constitución de 1980 y que independiente de que hubo algunas normas alusivas a las aguas en la reforma al 67 que nosotros tuvimos de la constitución anterior, la constitución del 80 fue una de las primeras en América Latina en tratar la cuestión ambiental, pero bastante acotada y que por supuesto a la luz de la realidad hoy día vigente ha quedado latamente superada. Nosotros tenemos solamente un derecho de las personas a vivir, no es a un ambiente, sino que es a vivir a un medio ambiente libre de contaminación, solamente esa hipótesis, no obstante que la jurisprudencia ha ampliado los confines. Tenemos un deber solo del Estado y no de las personas naturales o jurídicas como las empresas a preservar la naturaleza y solo aquello. Y tenemos un recurso de protección que en Argentina se llama acción de amparo, para ejercitarlo ante tribunales superiores de justicia cuando este derecho se vea amenazado, perturbado o privado. Y además tenemos la facultad de limitar o restringir o imponer obligaciones a otras libertades o derechos, como la libertad de empresa o el derecho de propiedad, para la protección del medio ambiente, pero estas cláusulas han quedado prácticamente dormidas. Entonces, si tú me preguntas cuál es el rol que tiene que tener una constitución, la constitución no puede detallar todo en ambiental, pero debe señalar los pilares fundamentales para lograr un desarrollo sustentable, y eso al menos ahora la constitución del 80 no los tiene, no es suficiente lo que tiene. Claro, de hecho, Claro, el artículo ahí... 19 que indica justamente dentro de los numerales de cuáles son los derechos y los deberes del Estado con los ciudadanos, indica justamente el vivir en un ambiente libre de contaminación, pero eso claramente, si nosotros consideramos lo que ha pasado hoy día con las zonas de sacrificio, por ejemplo, que es solamente una de las tantas aristas que podemos mencionar de todo lo que pasa a nivel medioambiental, claramente quedó letargado a los confines del olvido, y justamente por eso también hay un proceso constitucional que se está llevando a cabo, y en este proceso constitucional, por lo menos en el caso de Chile, ya se está hablando de la necesidad de construir una constitución verde. Y quedémonos con ese concepto porque es súper importante y a eso es lo que me quiero abocar ahora. ¿Qué entienden ustedes por el término constitución verde? Porque la gente al escucharlo va a pensar tal vez que se va a referir al color, quizás al color del documento que le van a entregar, pero que lo importante es justamente lo que va a contener la constitución respecto al tema medioambiental. Verónica, ¿cómo entiendes tú este concepto de constitución verde? Para que después pasemos con Marta. Mira, desde el estallido social, cuando nosotros acordamos tener una nueva constitución y elegir a la convencional constituyente, ya se empezó a ver en los programas de los candidatos que ellos proponían una constitución verde o una constitución ecológica. Y luego hubo distintas propuestas de grupos de académicos o de ONG en que tratamos de explicar lo que era una constitución verde o ecológica o cualquier otra expresión. Y en el fondo lo que traduce es que queremos mayor ambición. Queremos que la Constitución no tenga cláusulas ambientales solo en los derechos, deberes y un recurso de amparo. Lo que queremos es que el tema ambiental atraviese toda la Constitución, desde el artículo 1, donde se fijan las bases de la institucionalidad, es decir, hacia dónde queremos ir, qué somos, qué queremos proteger, cuando veamos la descentralización o si vamos a seguir siendo un país unitario,
vamos a ver, como decía Marta, que seguramente vamos a tener que repartir competencias ambientales a los, supongamos, estados, regiones que vayamos a crear, pero también tiene que haber esta cuestión ambiental en prácticamente todos los capítulos de la Constitución. Imaginen que cuando se aprobó el reglamento de la Convención Constitucional, se propuso que el tema ambiental fuera en una de las 7 comisiones. Pero luego, cuando los convencionales hicieron indicaciones y ellas fueron votadas por el Pleno, lo ambiental quedó en 5 de las 7 comisiones. Y eso te demuestra que se quiere ambientalizar gran parte de los capítulos de la Constitución. Entendiendo que traspasa todo lo que no solamente un tema, el tema de medio ambiente, sino que estamos hablando de medio ambiente, de la vida en el país, de lo que pueden ser las empresas, por ejemplo, lo que tú indicabas al principio, que solamente las personas naturales tienen este derecho a vivir en ambiente libre de contaminación, pero en este caso las empresas tampoco hacen su trabajo respecto a cumplir con tener un medio ambiente libre de contaminación, más que llegar en algún momento a interponer alguna acción judicial en contra de una empresa que no cumpla con eso, pero que tampoco llena el requisito para hacerlo. Marta, ¿cómo lo ves tú? Mira, lo que veo es que, bueno, hemos tenido distintos momentos de pensar las constituciones verdes. Probablemente la constitución chilena de los 80 era una constitución verde para ese entorno, para ese contexto. Luego se fueron avanzando muchísimo los conceptos que se fueron incorporando. La Constitución argentina avanzó bastante en incorporar el desarrollo sustentable y estos derechos y deberes y considerar las generaciones futuras, pero hay otras constituciones que han avanzado mucho más allá, como la Constitución de Ecuador o la Constitución de Bolivia, que miran el ambiente en un contexto de otros derechos, como los derechos de la naturaleza, que son cuestiones que para nuestros sistemas todavía están muy limitadas o muy poco profundizadas o muy restringidas, pero creo que Chile tiene una oportunidad muy importante al estar en un momento de grandes cambios en materia ambiental, donde las crisis que hemos pasado ya las conocemos, el cambio climático, los problemas los identificamos perfectamente, así que creo que esta visión más transversal de lo ambiental que atraviese toda la Constitución, como dice Verónica, me parece excelente, y ojalá logren plasmar todas estas ideas más novedosas, más actuales en un texto como es un momento como es la reforma constitucional, que tenerla en este momento es muy, muy relevante. Y fíjate, Marta, que nosotros vamos a hacer la primera constitución después del Acuerdo de París. Entonces tenemos muchos ojos pendientes de lo que vamos a hacer respecto al cambio climático en la Constitución. ¿Qué mensaje vamos a dar? Si nos vamos a hacer cargo o no, primero, de nuestras obligaciones internacionales de mitigación, pero en realidad, sobre todo, de cómo nos vamos a lograr adaptar. Y nosotros acá desde la Universidad de Concepción hicimos una revisión de 130 constituciones para ver más o menos lo importante, y claro, no hay muchas alusiones al cambio climático en las últimas constituciones, porque la nuestra es la primera después de París. Pero fíjate que hemos encontrado que los países han comenzado ya no a hablar, por ejemplo, de recursos naturales, y han hablado de nuestras riquezas, estableciendo cláusulas de protección especial. Por ejemplo, en Egipto, hermoso, protegen no solo el río Nilo con una cláusula especial, sino todas las aguas subterráneas, porque entienden que son las reservas del país para los futuros 30 o 50 años. O hay países como Portugal, por ejemplo, que están acechados por los incendios, ¿verdad?, y las olas de calor, que ya empiezan a hablar de ordenamiento territorial, de protección de la diversidad del paisaje para que no haya monocultivo, o a proteger, hay otro país que no me acuerdo en este minuto, proteger el 60% de los bosques del país, y nunca más se van a poder cortar esos bosques y bajar el porcentaje. Entonces, sí, ya. Me parece que hemos cambiado tanto las visiones. Ya los recursos no los miramos aislados uno de otro, hemos logrado la integralidad en esta mirada,
creo que el derecho ha ayudado mucho en esto, a tener una visión más amplia, a generar nuevas herramientas, nuevas visiones. Entonces, sí, es muy interesante. Ustedes están protagonizando con su reforma constitucional un momento donde cada decisión tiene trascendencia porque van a ver cómo piensan ese cambio climático, la adaptación, la mitigación, cómo piensan la energía renovable, la transición energética, eh, cómo proteger o conservar y qué proteger y conservar, ¿no? Es muy interesante el momento, ¿no? Es totalmente innovador, es totalmente sui generis, diría yo, para una reforma al lado de los movimientos de reformas que se dieron en otro momento donde, bueno, todos más o menos tenían un enfoque. Bueno, de hecho, hay muchas aristas que se desglosan justamente de lo que significa una constitución, no solamente para el país, sino que también, como indicaba Verónica, los ojos del mundo, entendiendo también que en este momento Chile, a los ojos del mundo, luego de lo que pasó con Escazú, están los ojos el doble puestos en Chile por lo que va a pasar con la nueva constitución, si es que en algún momento se va a reconocer o no al medio ambiente y de qué forma lo va a hacer. Y Verónica, tú tocaste un tema súper importante cuando hablaste de los territorios. ¿Cuál es la relevancia que tiene para ustedes los territorios y de qué forma se pudiese hacer un reconocimiento constitucional a los territorios dentro de la defensa del medio ambiente? Verónica, como tú justamente habías tirado el concepto de territorialidad, conversemos contigo. Mira, a mí es uno de los temas que más me interesa y de hecho el otro día fui al pleno de la Convención Constitucional a hablar justamente del rol de los territorios y el manejo integrado de Cuenca en la Constitución, porque no todo puede ir en la Constitución, pero yo creo que considerando la historia que tenemos en Chile de un país tan centralista, donde los efectos del cambio climático o el deterioro ambiental se sufre en los territorios, y después de esperar desde el año 90 tener una gestión integrada de cuencas, somos el único país OSDE que no tiene gestión integrada de cuencas. Yo creo que ha llegado el momento de incorporar estos dos temas en la Constitución. Y lo digo con mucha responsabilidad. Creo que tienen que ir los pilares fundamentales el ordenamiento del territorio y el manejo integrado de cuencas en la Constitución. De hecho, les propuse que independiente de la forma de Estado que nos propongan, si va a ser unitario, si va a ser Estado federal, si va a ser Estado regional, yo soy partidaria de que los gobiernos locales tengan competencias expresas y claras en relación al ordenamiento del territorio rural, porque nosotros hasta ahora tenemos planificación urbana desde los territorios, pero el suelo rural está abandonado a lo que quiera hacer cualquier proyecto, cualquier titular, decide dónde instalarse, sin mirar el daño a los ecosistemas, y simplemente pide un cambio de uso de destino, y no necesariamente siempre tiene que entrar al CIA, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque eso depende de la magnitud del proyecto. Y cuando entra a evaluación ambiental, tampoco es que avanza mucho la cosa y que tú puedas cuestionar la localización, porque no tenemos un ordenamiento. Entonces yo creo que les propuse a la convención que desde los territorios tengamos un ordenamiento, especialmente el territorio rural, que ese ordenamiento sea vinculante, que sea, por supuesto, adoptado de manera participativa y con igualdad, respetando el principio de igualdad entre los territorios y entre las generaciones, la presente y la futura, y con la capacidad para definir áreas de protección, porque hoy día eso no lo podemos hacer. Los instrumentos de planificación territorial no pueden crear nuevas áreas de protección, sino solo reconocer las que ya existen por el Ministerio del Medio Ambiente, y entonces eso inhibe a los territorios de proteger lo valioso, como por ejemplo las partes altas de la cuenca, o los glaciares, o las zonas de recarga de los acuíferos. Yo creo que las regiones podemos hacer eso, y por lo mismo también en gestión integrada de cuenca,
dado que no siempre las cuencas coinciden con la división político-administrativa, les propuse que creemos la gestión integrada de cuenca con una autoridad única del agua, con organismos de cuenca que serán compartidos por los gobiernos regionales, qué sé yo, pero que esa gestión integrada de cuenca debe vincularse, integrarse con el ordenamiento territorial, porque son los usos de suelo los que determinan cuánta agua va a quedar en la cuenca y cuán contaminada puede estar, por ejemplo, por el uso de agroquímicos en la agricultura. Entonces son decisiones que tenemos que tomar desde las regiones cuando decidamos en nuestras estrategias de desarrollo regional a qué nos vamos a dedicar. Eso tiene influencia en la cantidad y la calidad del agua. La relevancia del multilateralismo que es súper, súper relevante, no solamente en el tema regional, en el caso de Chile, Argentina, sino que también, por ejemplo, con los otros países que tenemos en el Cono Sur o en América Latina, para entender justamente lo que indicabas tú, el tema de las cuencas. Marta, ¿cómo ve usted justamente el tema del rol de los territorios en la defensa de la Constitución, especialmente en una Constitución verde? Me parece que el desafío que tiene Chile por la instancia y el momento en que se encuentra, la figura del ordenamiento ambiental del territorio puede ser una figura muy interesante. No el ordenamiento territorial como lo veíamos antes a partir del uso del suelo, sino el ordenamiento ambiental del territorio pensado en ecorregiones, en gestión integrada de cuenca, en esta mirada más nueva. Nosotros lo tenemos al ordenamiento ambiental del territorio como un instrumento de la política ambiental nacional, pero que todavía no lo hemos logrado implementar porque es bien complejo realizarlo, pero me parece que un territorio ordenado nos habilita a poder defender y tener garantías sobre nuestros derechos. Y me parece muy interesante la gestión ambiental, integrada de cuenca, porque yo creo que Chile debe recuperar su agua, por lo menos una mirada hídrica que tengo yo y que he trabajado mucho en materia de agua. Me parece que el agua es un recurso central, la gestión de cuencas va a ser un modelo interesante para trabajar, y el ordenamiento ambiental del territorio. Me parece que son cuestiones que tienen que ver con la vida directa de la gente. Ya no estamos solo pensando en la Constitución, en los derechos, en esa cosa lejana, no. Esto se decide de manera participativa qué puedo o no puedo hacer en un lugar determinado. Y eso es muy... Marta tiene toda la razón, porque Marta tiene toda la razón en que en Chile tenemos que recuperar el agua, porque todos saben que nosotros somos uno de los pocos países del mundo que con su norma constitucional actual, donde la única vez que se menciona el agua en la Constitución es para decir que se concede derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, no para cuidarla, es lo único que dice la Constitución, y esto ha significado que en la práctica los derechos de agua se concedan gratis para toda la vida, que se negocien, que entren en tu sucesión, en tu herencia, que haya un mercado de las aguas. Eso impide planificar, porque si tú tienes en una cuenca la planificación de que vas a desarrollar ciertas actividades para mantener una cierta cantidad o calidad del agua, eso se desarma cuando el mercado lleva todos los derechos de agua hacia una determinada actividad que a nadie se le preguntó si se podía hacer o no en los territorios. Esto nos está ocurriendo hoy día en la región del Biobío, en que se nos llenó de solicitudes mineras porque encontraron unas tierras raras y nadie nos ha preguntado nunca si le queremos dar el agua que tenemos a la minería. La vocación de nuestro territorio hasta ahora no era minero. Y entonces, han tenido los mejores teóricos en la gestión integral del agua. Esas contradicciones pasan, porque la verdad que ha habido Duroyani, claro, para recordarme allá, Yurelev, referentes en el manejo integrado de cuencas, ¿no? Interesante. Ustedes justamente hablaban de la relevancia que tenía para los territorios y para las personas, porque hoy en día en Chile, me imagino que en Argentina pasa exactamente lo mismo, o tal vez no. Hay sectores donde todavía no hay acceso al agua y tienen que llevar agua con camiones aljibe para que puedan tener un poco del recurso. Entonces, lógicamente, es un tema que tiene que hablarse en una constitución nueva,
y que tiene que también haber una especie de defensa, entiendo que tenemos un código de aguas. Entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, tenemos un código de aguas, pero ese acceso no va a ser consagrado por una constitución, ya que se le está entregando justamente la propiedad de estos espacios a los privados. Entonces, ¿qué está pasando Es acá? que, ¿Cómo lo Ricardo, arreglamos? mira, Ricardo, lo que pasa es que el Código del 81 fue dictado un año después de la Constitución del 80 y responde absolutamente al modelo creado en la Constitución de 1980. Y entonces, por ejemplo, el Código actual derogó los usos prioritarios. Nosotros Claro, teníamos nuestros dos códigos anteriores que si faltaba el agua, primero se tenía que respetar el consumo doméstico de subsistencia, lo que equivale hoy día, ¿no es cierto?, al derecho humano al agua, y luego venían otros usos. Eso fue derogado por el claro. Código de 1981 y no tenemos tampoco eso consagrado en la Constitución. Yo a la convención les expuse, les propuse, pero así bien, bien como atrevida, que revisando las constituciones comparadas hay varias fórmulas, pero que yo recomiendo usar la técnica de los usos prioritarios del agua en la Constitución. Ya hay más de 10 constituciones que así lo hacen, que no solo establecen el derecho humano al agua, sino que dicen que hay prioridades de uso donde está el derecho humano al agua, donde está el uso ecosistémico, es decir, dejarle el caudal ecológico, y después vienen los usos productivos. Y yo incluso les propuse que a nivel nacional la Constitución estableciera que esos fueran los usos prioritarios, el caudal ecológico y el humano, porque si se te seca el río, tampoco vas a tener agua para consumo humano, pero claro. que nos dejaran a nosotros, a las cuencas, nos dejaran a Ujú. nosotros en las cuencas decidir los otros usos del agua, como el Es, energético, el agrícola, el minero, que nos dejen a nosotros. O sea, si queremos descentralización, para mí esa sería una excelente norma. Y que sea completo y que Mirá, sea el mismo territorio el que defina para qué se va a usar el agua en ese claro. territorio. Y bueno, tenés el ejemplo de Francia que trabajó a partir de las cuencas. En el caso de Argentina se presenta otra situación porque las provincias son las dueñas de sus recursos, los estados provinciales. Entonces, cada provincia tiene su código de agua o su ley de agua, pero es dueña del agua. No hay mercado del agua. El estado provincial define los usos, la conservación y la administración del recurso hídrico superficial y subterráneo. Entonces, cada provincia, por ejemplo, Córdoba, administra su agua y establece los usos. Y por supuesto que están los usos prioritarios, que es el abastecimiento de la población, y de esa manera, bueno, me parece que es mucho más sencilla la distribución cuando uno tiene los usos claramente identificados y cuando la propiedad del agua pertenece al Estado. Aquí hay un tema, hablando del uso justamente del agua, que no podemos dejar afuera si hablamos de la constitución y el medio ambiente, y justamente el crecimiento económico, porque hay muchas personas que hablan de la necesidad primera del medio ambiente y otros dicen, no, es que primero está el crecimiento económico. Pero aquí justamente la idea es tratar de conjugar ambos y que justamente sean ambos los que crezcan, pero de manera responsable. Entonces, y esta es la última pregunta, porque aunque no crean, se ha pasado el tiempo súper rápido. ¿Cómo ustedes ven la conjugación del crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente en una nueva Carta Magna, en el caso chileno, o en la Carta Magna de Argentina? Verónica. Mira, es bien complejo el tema porque hay un concepto mundial que estamos trabajando hace muchos años, que es el desarrollo sostenible. Hay 17 objetivos por el cual trabajamos todos, están bien consensuados, van desde el fin de la pobreza, o sea, el pilar social, el pilar económico y De el hecho, este pilar programa ambiental. tiene 3 desarrollos objetivos que estamos justamente trabajando. Claro, pero fíjate que hay una cierta reticencia a poner en la Constitución, si tú escuchas las audiencias del trabajo de las comisiones, hay un cierto cuestionamiento a la expresión desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque también lo señala así nuestra ley del ambiente. Y la gente entiende que no hemos logrado el desarrollo sostenible, entonces quieren algo más. Yo les propuse ese día a la convención que primero hablemos de modelos de desarrollo sustentable en plural, porque pueden haber distintos modelos, por ejemplo, si pensamos en nuestros pueblos, en los pueblos originarios, en la gestión comunitaria, hay distintas alternativas, pero
yo les agregué que deberíamos exigirles ciertos estándares, como por ejemplo modelos de desarrollo sustentables con baja huella hídrica, con baja huella de carbono, ecológicamente equilibrados para poner la mirada ecológica que va más allá de necesariamente lo ambiental y con el respeto a la diversidad cultural. Porque también a veces el crecimiento económico pasa a llevar y por tierra toda la cultura de un pueblo que se ha dedicado, por ejemplo, a otra actividad. Es difícil lograr el desarrollo sostenible, pero yo creo que es más difícil no considerar el concepto y buscar otro que sea más integrador que ese. No sé, Marta, ¿lo que opinas? No, estaba pensando que Argentina incorporó el concepto de desarrollo sustentable en los términos del informe Brundtland, de Río 92, etc. Creo que es bien complicado y que siempre se plantea esa antinomia, economía versus desarrollo, versus ambiente versus desarrollo, es esa idea, porque, bueno, hay muchas cuestiones que están condicionando también las miradas sobre el consumo, las miradas sobre, bueno, nuestras formas políticas, estamos en un mundo donde dentro del capitalismo lo financiero ha ocupado un rol muy trascendente y bueno, donde es muy difícil conciliar y respetar las condiciones básicas que necesitamos, porque si no a futuro van a ser pueblos muertos, o sea, no sé con qué, qué van a financiar si no hay gente, si no hay recursos, si no hay agua, entonces, bueno, todo este complejo y estas visiones así antagónicas, bueno, me parece que se enmarcan y van adquiriendo mejores rumbo cuando uno habla de sustentabilidad, de sostenibilidad, de objetivos a mediano plazo. Bueno, pero es una tarea ardua y desde múltiples disciplinas y desde múltiples sectores. Me parece que todos tenemos que involucrarnos para lograr equilibrar lo que hemos desequilibrado durante tanto tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, yo por Aquí, eso creo que la Constitución la tenemos que como que completar con deberes, con deberes. Yo estoy más que por los derechos con deberes porque creo que ahí hay límites. ¿Ah? Sí. La experiencia nos ha demostrado que no supimos poner límites a la propiedad, no pudimos poner restricciones u obligaciones serias que aseguren la sostenibilidad, entonces yo creo que ahora también vamos a tener que poner deberes más claros, porque tenemos que poner instrumentos para lograr el desarrollo sostenible. Y dentro de los instrumentos, claro, hay instrumentos de gestión, no sé, el sistema de evaluación de impacto ambiental, las normas, pero saben que yo he llegado a la conclusión que tenemos que consagrar deberes claros y prohibiciones. Punto. Sí. Las prohibiciones también son una parte del derecho. Hay miedo de ocuparlas. Hemos sido muy benévolos, Verónica, desde lo ambiental. Siempre lo proactivo, lo bueno, el pensar en la parte buena. el pensar que Ahora van a vienen las actuar de buena fe. Sí, no, Dejar a veces por el miedo. sí, yo ahora más que zanahoria, garrote. Garrote. Porque Muy bien. lo hicieron bien. Con ese mensaje de Verónica, nos vamos a quedar para ir cerrando con garrote incluido, porque hoy en día, y cómo estamos con la crisis climática que está llevando en este momento y que nos está llevando a donde estamos hoy, es importante justamente marcar esos límites que la Constitución, en el caso argentino, que ya las contempla, y en el caso chileno, que ya estamos en un proceso constituyente muy importante, tiene que hacer una especie de clip en la gente y decir, no, es que ya basta, es el único planeta que tenemos, es el único hogar que tenemos, si no lo cuidamos ahora, no lo vamos a cuidar nunca. Y desgraciadamente estamos viendo cómo el planeta se está viniendo abajo justamente por la acción humana. Y ahí está el problema. Si nosotros los humanos fuimos los que dejamos esto, nosotros somos entonces quienes tenemos que tratar de solucionarlo. Y si no es ahora, ¿cuándo? Y eso fue justamente uno de los mensajes que dejaron en algunas reuniones de la ONU. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cómo? Era bien importante entender que el tema climático no hay que dejarlo para última hora, sino que es ahora. Y hay que tomar las acciones ahora. Marta, Verónica, muchas gracias a las dos por haber estado hoy día en este programa. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación que no pude agradecer al comienzo. La verdad que un gusto y un placer.
Sí, Verónica. muchas gracias y ojalá que podamos reencontrarnos también con Marta, porque a mí también me gusta mucho trabajar en aguas. Así que ya tenemos otra cosa en Buenísimo. común. Me encanta Bien, esto. bien. Y a ustedes que nos estaban mirando hoy, también les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales y además estar atentos porque la próxima semana tendremos otro programa totalmente nuevo con otras temáticas, pero vamos a tratar de hablar de todo un poco, especialmente lo que es salud, lo que es género y lo que estamos hablando hoy de medio ambiente. Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Chao.